Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal todos? Ok. ¿Me confirma, Aida, si no tuvieron ningún problema el jueves pasado perdón, el lunes para rendir? ¿No tuvieron ninguna dificultad los que rindieron el lunes? ¿Quiénes eran los que rindieron? El lunes eran los que rindieron control presupuestario. Entonces, Luz sería la que, porque está en el mismo grupo, pues por eso consideré de que, vamos a ver qué tal te fue entonces, Aida. Profe, ¿Sí? hola, ¿Pudiste? profe. No, ¿Qué tal? yo no rendí el lunes. ¿Cómo? Súper bien. ¿Y usted? Qué bueno, qué bueno. Yo estaba preocupada porque en realidad yo habilité para que ustedes rindan el lunes, pero como no me avisaron nada tampoco, sí, entonces yo entré y estaba pendiente allí. Y he visto que cerraron sus respectivos parciales, entonces allí me tranquilicé, ¿sí? Entonces, ahora puedo decir que ya finiquitamos lo que es la parcial y entonces, para aquellos que estuvieron rindiendo el lunes, entonces también hoy le voy a dar una clase así más o menos de retroalimentación de lo que fue la clase pasada y atendiendo de que todavía tampoco habilité en la plataforma lo que era la entrega, porque habíamos quedado en la clase pasada de que el día de hoy íbamos a disipar cualquier duda referente al diagrama de árbol, ¿sí? Y ese ejercicio último que estaba en el Power era el ejercicio que ustedes tenían que realizarlo y entre corte que tuvimos también del son, no sé si es que llegaron a resolver ese último ejercicio o tuvieron dificultad para resolver o no resolvieronlo todavía. Pueden habilitar, por favor, sus cámaras, porque parece que estoy hablando, pero parece que nadie está. Pueden habilitar, por favor, sus cámaras, ¿sí? Bueno. Ok. ¿Y los demás no pueden? ¿Tienen alguna dificultad con sus cámaras? Sí, el video no grabó todo. Ok. Sí, y eso fue un problema que tuvimos la clase pasada. Pasó lo siguiente, que entre que nos conectamos en la primera reunión y eso creo que se grabó, pero para la segunda reunión entramos en la misma reunión y el sistema en sí no se grabó, ¿sí? Pero por eso el día de hoy, entonces voy a realimentar el contenido, ¿sí? Y ver si es que podemos realizar el día de hoy entonces el ejercicio que había quedado pendiente en la clase pasada, atendiendo también que los compañeros estaban rindiendo, creo como 10 alumnos estaban rindiendo en esa ocasión. Bueno, otra vez se fueron todos. A ver, en el bus me dice, ok, bueno. Ustedes saben, en los reglamentos, algunos saben que tenemos que tener nuestra cámara abierta cuando estamos en clase, ¿sí? En lo posible, a no ser que estemos en una situación que estamos en nuestro trabajo o estamos en el bus como el compañero, ¿sí? Recuerden eso.
Bueno, el día de hoy, como les dije, vamos a hacer la retroalimentación sobre lo que es el diagrama de árbol, ¿sí? Siempre estamos apuntando a lo que es la probabilidad condicional. En este caso estamos hablando de una forma de representación de la probabilidad, ¿sí? Para estadística. Claro que para estadística el diagrama de árbol es utilizado con el fin de representar todas las posibilidades que tengo dentro de un evento, ¿sí? Y del cual tiene, como ya mencionamos, varias ramificaciones, ¿sí? Entonces sabemos que tenemos las ramas principales y tenemos las ramas secundarias. Como había mencionado también que las probabilidades tienen que dar siempre 1, ¿sí? O sea que todas los porcentajes de la probabilidad tiene que ser igual a 1, tanto en las ramas principales de mi diagrama como en las ramas secundarias del diagrama, ¿sí? Entonces las ramas principales siempre al sumar esto, ¿sí? Al sumar las probabilidades me tiene que dar siempre 1, ¿sí? Entonces, ¿qué es el diagrama de árbol? El diagrama de árbol es un instrumento que se utiliza dentro de lo que es la probabilidad condicional y es una forma de representar y analizar una problemática de los eventos que pueden ocurrir, ¿sí? Y aquí yo le había mostrado nuevamente y le vuelvo a mostrar el ejemplo del diagrama de árbol, ¿sí? Aquí tenemos un evento en específico que sería un individuo si pertenece a distintos tipos de facultad, ¿sí? Y estas son las ramas, ¿sí? Aquí yo estoy marcando cuáles son. Estas ramas conducen a una probabilidad, en este caso que el individuo forme parte de la primera facultad, que el individuo forme parte de la segunda facultad y que el individuo pertenezca a la tercera facultad, ¿sí? Entonces, a partir de allí, de este evento, se desprende otro evento que puede ser que ese individuo que pertenece a la primera facultad sea hombre o mujer, ¿sí? Esa es la probabilidad. Y aquí, si ven en el modelo de diagrama que vamos a utilizar, las probabilidades numéricas están encima de las ramas, ¿sí? Quiere decir 0,6 significa que es la probabilidad de que sea mujer y 0,4 la probabilidad de que sea hombre. Recuerden que la sumatoria de 0,6 y 0,4 debe dar exactamente 1 para que mi cuadro de, mi diagrama, perdón, de árbol esté correcto. Cada ramificación de un determinado evento, ¿sí? De la misma manera aquí, en la rama principal, que es esta, vemos que 0,5 es la probabilidad de que sea de la primera facultad, el 0,25 que sea de la segunda y el 0,25 que sea de la tercera facultad. Entonces, yo al sumar esto, 0,5, y si hacemos la comprobación, sería 0,5 más 0,25 más 0,25. Esto tiene que dar la unidad. Quiere decir, estas tres ramas tienen que sumar 1, ¿sí? Siempre. De la misma manera, en el despliegue de las segundas ramificaciones. En este caso, hay 2 ramificaciones por cada facultad. En esta primera facultad tenemos de que el individuo puede ser mujer o hombre. Entonces, 0,6 más 0,4 tiene que dar exactamente 1, ¿sí? Entonces, de esa manera es como yo compruebo si es que lo estoy elaborando bien o no, ¿sí? Mi diagrama. Y así, de la misma manera, para la segunda facultad, tiene también 2 ramificaciones que son que el individuo sea mujer o hombre y son las mismas probabilidades. Y en la tercera facultad, de la misma forma, tiene que tener
la unidad, la sumatoria, tanto lo que es la ramificación del hombre como de la mujer sumado tiene que dar exactamente 1. ¿Sí? Esa condición es la única condición que tiene el diagrama de árbol, de manera a que podamos nosotros tener esa comprobación y la certeza de que estamos elaborando bien el diagrama, ¿sí? Y aquí fuimos a lo que era el ejercicio, los ejercicios de fijación, exactamente. Entonces, aquí teníamos una tabla conjunta. Recuerden que cuando hablamos de probabilidades condicional, necesariamente hay un evento dependiente, ¿sí? Y entonces allí tenemos que tener los datos para los cálculos y para realizar lo que es el diagrama en sí. En este caso, el ejercicio nos menciona que, y voy a leer el ejercicio, no sé si se ve bien la imagen. ¿Se ve bien, gente? La imagen, ¿me confirman? Sí, profe, se ve bien. Bueno, entonces, Lu, ¿podés leer el ejercicio de fijación que dice? Aquí, por ejemplo, voy a corregir, tiene aceptable, tiene que ser aquí. A ver un poco. Ahí. Ahí está. Te escuchamos, Luz. Cada uno de los venderos de stop obtiene una calificación de superior al promedio, promedio inferior al promedio en cuanto a su habilidad para las ventas. Cada uno obtiene también una calificación por su potencial para avanzar, aceptable, bueno o excelente. Estas calificaciones para los 500 vendedores se califican en una tabla siguiente. Exactamente, y ahí vamos a la tabla. Muchas gracias, Luz. Aquí tenemos la tabla, ¿sí? Esta es la tabla de la distribución de las habilidades. Por un lado tenemos un evento, y quiero que se fijen bien que es en esta área que tenemos el evento de la habilidad o las habilidades para las ventas, ¿sí? Entonces, esas habilidades son las que son inferior al promedio, promedio y superior al promedio, ¿sí? Luego tenemos el potencial para trabajar. Por otro lado, otro evento. Y ese evento potencial para trabajar está dividido en aceptable, en bueno o en excelente. ¿Sí? Entonces, un vendedor puede tener una habilidad inferior al promedio y esta puede ser aceptable, puede ser buena o puede ser excelente su potencial para trabajar. ¿Sí? Entonces, a partir de allí yo había dado ya la tabla hecha sin estas probabilidades que ven ustedes aquí. Era simplemente la sumatoria, que dentro de la tabla también podemos hacer nuestras corroboraciones, lógicamente. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, tenemos de que 16 son inferior al promedio y aceptable. 12 son inferior al promedio y bueno. Y tenemos excelente 22 vendedores y inferior al promedio, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que nosotros realizamos primeramente? Como ustedes saben, para calcular la probabilidad, habíamos utilizado siempre la fórmula que es utilizada dentro de probabilidad condicional, la cual consiste en la probabilidad positiva de que ocurra el evento dividido el total de las probabilidades, ¿sí? Dividido en. Ese era siempre nuestro cálculo en probabilidad para poder calcular lo que era la probabilidad dentro de las tablas. Y ustedes habían realizado un ejercicio referente a eso, ¿sí? Entonces, voy a realizar ese cálculo, dado que ahí voy a dejar. Bueno, aquí también voy a dejar 45, ¿sí? Acá es 22.
Vamos a ver un poco. Bueno, aquí es 135, ¿sí? Bueno, entonces, en este caso, tenemos esta tabla y como ustedes saben, el ejercitario nos decía que tiene que haber 500 personales, o perdón, 500 vendedores. En este caso, entonces podemos sumar todo esto, ¿sí? Y la sumatoria de cada número, de todos estos números, tendría que dar 500. Y podemos corroborarlo primeramente, ¿sí? Entonces podemos sumar 16. Entonces yo voy a hacer la suma aquí abajo. A ver un poco, si me permite. Voy a hacer la suma. Entonces voy a sumar para saber si hay el total de vendedores. Voy a sumar simplemente, ¿sí? Entonces, ¿qué voy a sumar? Cada uno de los números dados. En este caso, por ejemplo, tengo 16 más 45 más 93, por un lado. Por otro lado, tengo más 12 más 12. Luego tengo más 60 más 72. Luego tengo más 22 y más 45 más 135. Y la sumatoria de esto me tiene que dar exactamente 500. Entonces, simplemente para comprobar que en realidad están los 500 vendedores aquí, ¿sí? Dentro de mi tabla, ¿sí? Entonces, yo voy a realizar la suma allí, 16 más 45 más 93 más 12 más 60 más 72 más 22 más 45 y más 135. Y ahí me da exactamente 500, ¿sí? Entonces, sí, efectivamente están los 500 vendedores. Eso es por un lado, porque de repente puede haber un número que no corresponda a esta tabla o no están los totales de los vendedores, ¿sí? Es nada más para corroborar, ¿sí? Bueno, una vez que ya tengo mi total, que es 500 en este caso, total de datos, entonces tengo 500 vendedores, ¿sí? A partir de allí, aplico la fórmula de la probabilidad y voy a lo que es la fórmula en sí que habíamos desarrollado anteriormente ya, ¿sí? Y voy a copiarlo ahí dentro de lo que es, voy a copiarlo dentro de lo que es nuestro cálculo, de manera a que los recuerden, los rememoren también, ¿sí? Entonces voy a copiarlo aquí, debajo. Bueno, probabilidad es el número de probabilidades positivas que ocurra el evento dividido el total de probabilidades existentes, ¿sí? Entonces, por cada evento yo tengo un número de vendedor, ¿sí? Unos números de vendedores. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a realizar? Primeramente, tengo que saber cuántos vendedores hay de promedio inferior al promedio, ¿sí? En este caso. Entonces, primeramente voy a sumar cuáles están en esa línea. Y si me fijo, aquí tenemos el promedio inferior al promedio, en este caso, inferior al promedio, tenemos 16, 12 y 22. Bueno, entonces, aquí voy a poner como dato, ¿sí? Antes de mi cálculo voy a poner datos, ¿sí?
Y dentro de mis datos voy a poner que en total, este es el total de promedio inferior al promedio. Inferior al promedio es igual a ¿qué? A la sumatoria de lo que es inferior al promedio. Y recuerden que en forma horizontal vamos a realizar esta suma porque estos son los que son inferior al promedio. Entonces allí vamos a sumar estos valores que serían 16 más 12 y más 22. Y allí vamos a obtener un total de ¿cuánto? Tenemos 16 más 12 y más 22. Allí tenemos un total de 50. Entonces, como total inferior al promedio, ¿sí? Luego, vamos a realizar la siguiente suma. Total de promedio, ¿sí? Vamos a sacar entonces, vamos a calcular el total del promedio. Y allí vamos a poner la sumatoria de 45 más 60 y más 45. Sería 45 más 60 más 45. Y ahí voy a sumar esto nuevamente. 45 más 60 más 45. Y voy a obtener que mi resultado es 150. 45 más 60 más 45. Sería 150. Una vez que hallé el total del promedio, ahora voy a calcular el total del superior al promedio. Entonces voy a hacer otra vez mi cálculo. Nuevamente, total superior al promedio. Entonces, allí simplemente voy a sumar también 93 más 72 más 135. 93 más 72 más 135. Y eso me tiene que dar un total de 93 más 72 más 135. 300 es mi total, ¿sí? Entonces, allí ya hallé los totales de cada una de las distintas habilidades, ¿sí? Entonces, allí ya puedo hallar la probabilidad de que sea aceptable y sea inferior, dado que todos sean inferior al promedio, ¿sí? Entonces, voy a hacer el siguiente cálculo. Voy a tomar lo que sea aceptable, que era 16, ¿sí? Y voy a dividirlo entre el total que forma parte del inferior al promedio, ¿sí? En este caso es 50 el total. Entonces voy a aplicar esta fórmula. Sería la probabilidad de que suceda ese evento dividido el total de las probabilidades. Entonces hago 16 dividido allí 50. Y allí obtengo que sea inferior y que sea aceptable. La probabilidad es 16 dividido 50. 0,32 es mi probabilidad, ¿sí? Eso lo podemos convertir en porcentaje o dejarlo así. Pero en este caso, para que quede más estético dentro de nuestro diagrama de árbol, lo vamos a dejar sin convertirlo en porcentaje, ¿sí? Pero de que se puede convertir, claro que sí se puede convertir, ¿sí? Entonces, allí tenemos la primera probabilidad de que sea aceptable y que sea inferior al promedio en relación a que sea inferior al promedio, que es el total de 50, ¿sí? Luego tenemos la segunda probabilidad, que sería probabilidad de A. Voy a copiar otra vez esto aquí. De la misma manera,
Esto voy a llevarlo más para arriba para que se pueda observar mejor. Entonces, a ver. Ahí. Bueno, voy a copiar esto aquí nuevamente. La misma fórmula la copio porque voy a aplicarla, pero para el siguiente, la siguiente probabilidad. Probabilidad de que sea bueno y que sea que entre dentro del total inferior al promedio es 12. 12 es la probabilidad de que sea bueno y el total que sea inferior al promedio es 50. Entonces, eso voy a dividir. 12 dividido 50 y allí voy a obtener la probabilidad de que sea inferior al promedio y que sea bueno, ¿sí? Entonces va a ser 12 dividido 50 y ahí tengo que mi probabilidad es 0,24, ¿sí? ¿Se entiende cómo estoy realizando este cálculo? Sí. ¿Se entiende? Bueno, una vez que ya tengo que sea inferior al promedio y que sea bueno, voy al siguiente que es excelente y inferior al promedio. Entonces voy a volver a aplicar la misma fórmula de probabilidad que sea un evento positivo del total de los eventos posibles. En el caso de que sea de la línea inferior al promedio, entonces allí voy a dividir nuevamente. Creo que se ve muy pequeño. Ahí está. Dividir nuevamente 22 dividido el total de mi, aquí estoy, de mi total inferior al promedio. ¿Sí? Acá voy a marcar entonces. A ver. Bueno. Ahí. Entonces, allí va a ser 22 dividido 50. Y allí voy a obtener mi última probabilidad para ese línea de habilidad de venta que sería inferior al promedio. Entonces va a ser 22 dividido 50. Allí tengo que es 0,44. Esa va a ser mi probabilidad en esa habilidad para venta hasta excelente. Bueno, una vez que terminé lo que es inferior al promedio, voy a hacer el cálculo ya en base a la siguiente habilidad, que es promedio. O sea, me voy a concentrar en esta parte de mi tabla, ¿sí? En el área de promedio. ¿Y cómo voy a realizar el cálculo de promedio? Voy a realizarlo de la misma manera, ¿sí? Aquí también voy a utilizar la misma fórmula, ¿sí? Entonces, esto lo puedo dejar aquí, ¿sí? Puedo dejarlo aquí debajo del total del promedio. Total del promedio inferior al promedio. Allí, entonces, para saber cuáles son las probabilidades de esta habilidad de ventas. Y voy a copiar aquí lo que son total al promedio y allí voy a calcular lo que es total en base a lo que es total al promedio, ¿sí? Entonces, con la misma fórmula otra vez voy a aplicar. Voy a aplicar de nuevo esta fórmula y voy a calcular de la misma manera. Bueno, en este caso tenemos que es promedio y aceptable, es 45 y el total de las probabilidades es 150 dentro del promedio. Entonces va a ser 45 dividido 150. Y allí voy a obtener lo que es la probabilidad de que sea promedio aceptable. En este caso va a ser 45 dividido 150. Y allí obtenemos que la
probabilidad es 0,3 para el área de promedio aceptable, ¿sí? Ahora pasamos al promedio bueno. Tengo 60 de bueno y tengo un total de 150 del total del promedio. Entonces, ¿qué voy a hacer? La misma fórmula voy a aplicar. Esta misma fórmula voy a copiarlo aquí. Y voy a aplicarlo. Ahora va a ser 60, que es bueno, dividido 150, ¿sí? Que es el total del promedio. Entonces, allí voy a hacer la división 60 dividido 150. Y allí voy a obtener lo que es mi probabilidad para que sea promedio y bueno. Entonces va a ser 0,60 dividido 150 es 0,4. 0,4. ¿Sí? Ese es mi resultado. Ahora, esto lo voy a reordenar en la otra hoja para que podamos seguir. Entonces, bueno. Ahora vamos a que tenemos 45 en el excelente y tenemos un total de 150 en el total de promedio. Entonces vamos a aplicar la misma fórmula y vamos a calcular lo que es excelente y promedio excelente. En este caso va a ser 45 dividido 150 y ahí voy a obtener que mi resultado es también 0,3. ¿Sí? Eso es ya para el total, en base al total del promedio. Ahora, y ya tenemos los datos total inferior al promedio, también ya tenemos. Ahora vamos a calcular el que es el último, que es superior al promedio, ¿sí? Superior al promedio, teníamos un total de, vamos a ver, vamos a hacer un ratito acá. Total superior al promedio. Entonces, allí teníamos que era 93. A ver, vamos al cuadro, sería 93 más 72 y más 135. Entonces eso vamos a trasladarlo aquí. 93 más 72 más 135. Y eso va a ser nuestra sumatoria. Allí obtenemos de que es 93 más 72 más 135. Es 300. ¿Sí? Entonces ese va a ser nuestro total superior al promedio. Entonces, allí ya tengo mi total, ahora simplemente voy a aplicar la misma fórmula que ya lo habíamos aprendido. Entonces, vamos a aplicar esto. Allí. Y entonces vamos a calcular que sea bueno, en este caso, perdón, que sea aceptable, en este caso que es 93 es aceptable. Entonces, allí vamos a copiar 93, que sea aceptable, dividido el total del superior al promedio, que es 300. Y allí dividimos 93 dividido 300. Y allí obtenemos que es 0,31. De la misma manera con el siguiente, con la misma fórmula, en este caso ya va a ser que sea superior al promedio y sea bueno. En este caso va a ser 72 dividido 300. Y ahí obtenemos que es 0. A ver, 72 dividido 300, 0,24. Y por último, tenemos la probabilidad A, que de A sería en este caso la probabilidad
de que sea excelente y superior al promedio. Voy a copiar la misma fórmula y voy a calcular 135, que es excelente, dividido el total de el superior al promedio. Entonces obtengo que 135 dividido 300 es igual a 0,45, mi probabilidad. Bueno, una vez que yo ya calculé todas las probabilidades, ¿sí? Ya puedo realizar mi diagrama de árbol, ¿sí? Esta técnica, como ustedes saben, se llama técnica de la tabla conjunta, porque estamos utilizando la tabla y de allí estamos trayendo los datos, ¿sí? Para realizar el diagrama de árbol. Entonces, para yo saber la primera rama, porque si leemos el ejercicio nos dice que se dividen en dos. Uno es una calificación tiene una de promedio, superior al promedio, promedio e inferior al promedio en cuanto a su habilidad para las ventas. Entonces tenemos un evento aquí que es habilidad para las ventas y el otro evento que es su potencial para avanzar, ¿sí? Entonces aquí tenemos dos ramificaciones principales para nuestro diagrama de árbol, ¿sí? Entonces sabemos que tenemos un total de 500 vendedores, ¿sí? Del cual se desprende todas las demás probabilidades que acabamos de calcular. Entonces, yo tengo que saber del total de habilidades para las ventas y del total para avanzar, potencial para avanzar. Entonces, ¿cuánto corresponde a la habilidad para las ventas y cuánto corresponde a lo que es el potencial para avanzar? ¿Sí? Entonces, si yo tengo aquí ese dato, yo lo puedo realizar como primera ramificación principal. En este caso no me lo dan directamente, solamente me da lo que es superior al promedio, promedio e inferior al promedio. Si observamos dentro de la tabla, solamente nos distribuye de esa manera. Entonces, yo voy a realizar mi diagrama acorde a lo que es estos eventos que me está mencionando dentro de la tabla, ¿sí? Tanto lo que es inferior al promedio, promedio, superior al promedio, aceptable, bueno y excelente. Entonces, ¿cómo realizo? Y aquí ya lo habíamos realizado en la clase pasada, ¿sí? ¿En qué consiste? En que yo tengo que partir del nudo. Recuerden que nuestro árbol tiene que tener un nudo y estas son las ramas, ¿sí? En este caso, la rama principal van a ser las tres opciones que tenemos inicialmente en las habilidades, porque se dio primero las habilidades. Entonces, como se da un evento primero, que son las habilidades para las ventas, entonces esa va a ser mi primera o mi ramificación principal. Entonces, aquí yo tengo inferior al promedio, tengo promedio y superior al promedio. Entonces, esto yo tengo que construir, ¿sí? Tengo que construir para poder darle forma a mi diagrama de árbol, ¿sí? ¿Y de dónde saco lo que son los porcentajes de cuánto es inferior al promedio, cuánto es promedio y cuánto es superior al promedio? Simplemente aquí yo tengo los totales de cada uno, ¿sí? Tengo el total del promedio inferior, ¿sí? Tengo el total del promedio y tengo el total del superior al promedio. Entonces, como ya hicimos la corroboración de la suma y que efectivamente hay 500 vendedores, entonces se calcula la probabilidad
de cada uno de los totales de los promedios inferior y superior en base al total de vendedores general que tengo para poder distribuir aquí las probabilidades de cada uno. La probabilidad de que sea inferior al promedio, la probabilidad de que sea promedio y la probabilidad de que sea superior al promedio. ¿Sí? En este caso se representa aquí con las iniciales de cada uno, por eso es inferior al promedio, promedio y superior al promedio. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Simplemente se aplica la misma fórmula aquí. ¿Sí? Es esta fórmula otra vez lo que voy a aplicar para los totales. ¿Sí? Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a aplicar aquí que del total de 500 vendedores que tengo, 50 son positivos para total inferior al promedio. Entonces va a ser 50 dividido los 500 vendedores del total. ¿Sí? Entonces allí voy a obtener lo que es la probabilidad de que sea inferior al promedio dentro del total de vendedores. Entonces, tengo 50 dividido 500, allí tengo que es 0,1 la probabilidad. ¿De dónde salieron estos datos? Salió del total del inferior al promedio dividido el total de vendedores, ¿sí? Luego, de la misma manera voy a calcular con la misma fórmula, voy a calcular lo que corresponde a lo que es total del promedio, ¿sí? Tenemos un total del promedio de 150, ¿sí? Entonces voy a colocar aquí. Total del promedio 150 dividido el total de vendedores, en este caso, que es 500, y allí obtengo que mi probabilidad es 0,3. Y por último, con la misma fórmula, tienen entonces que el total superior al promedio es 300, ¿sí? Y eso lo voy a dividir entre 500, ¿sí? Para hallar cuál es la probabilidad de que sea superior al promedio dado los 500 vendedores, el total de la población en este caso. Entonces va a ser dividido 500. Y allí obtengo de que es 300 dividido 500, obtengo que es 0,60. Perdón, 0,6. Queda lo mismo. Y recuerden, esto por ejemplo un dato muy importante. Voy a hacerlo un poquito más grande. Allí más o menos. Bueno, esto voy a alzarlo un chiquitito más. Bajarlo. Ahí. Bueno, aquí, por ejemplo, ¿cuáles son los datos que yo voy a trasladar a mi diagrama de árbol? Solamente voy a trasladar lo que son las probabilidades, lo que yo hallé. Eso es lo que yo voy a trasladar en mi diagrama. Serían estos datos de probabilidad. Solamente estos datos, ¿sí? Solo estos números que en su mayoría son 0,6, 0, ¿sí? Recuerden que siempre las probabilidades para el diagrama de árbol tienen que ser inferior al 1 porque la sumatoria de las ramas tienen que dar 1. Bueno, aquí ya tengo el dato para mi diagrama de árbol. Voy entonces al diagrama de árbol. Aquí parte del centro, mi diagrama, y en la primera ramificación tengo el inferior al promedio y allí por encima de mi ramificación escribo la probabilidad de que sea inferior al promedio. Y en mi cálculo yo tengo que es 0,1. Entonces eso es lo que transfiero aquí, 0,1. Del mismo evento, que son las habilidades para las ventas, parte el que es el promedio. Probabilidad que sea del promedio es 0,3. ¿De dónde salió esto? Salió de mi cálculo, 0,3. Entonces, esto lo transfiero aquí, 0,3. Luego, tengo
de que mi probabilidad de que sea superior al promedio es 0,6, ¿sí? Aquí está. Entonces, para la última rama tengo 0,6 es superior al promedio. Y allí, para cada evento, tengo su probabilidad de ocurrencia, o no, en este caso, ¿sí? Entonces, de allí se desprende el segundo evento, que puede ser que sea inferior al promedio y que sea aceptable, sea bueno o sea excelente. Aquí están las iniciales de cada evento en específico. En este caso es aceptable, bueno y excelente. Y de la misma manera para promedio, también puede ser que sea aceptable, bueno y excelente. Y de la misma manera para lo que es superior al promedio, que es aceptable, bueno y excelente, ¿sí? Ahora, ¿de dónde sale la probabilidad que yo pongo en cada rama? Simplemente esto lo veo y lo observo, que desde aquí tengo lo que son los datos del inferior al promedio, y estos son los cálculos de mi probabilidad, ¿sí? Estos son los cálculos de mi probabilidad. Todos estos cálculos, recuerden que siempre en mi diagrama tienen que dar la totalidad de 1, si no, no está correcto mi diagrama de árbol. Bueno, entonces, aquí tengo los totales que corresponden a bueno, muy bueno y excelente, de inferior al promedio. Entonces, eso es lo que transfiero aquí. Que sea aceptable inferior al promedio es 0,32. Aquí está el primer cálculo, ¿sí? Aquí está, 0,32. Luego, que sea bueno, inferior al promedio y sea bueno, según mi cálculo es 0,24. ¿Sí? Entonces, transfiero ahí 0,24. Y luego, de que sea excelente, tenemos que es 0,44. Bueno, voy y coloco allí en el excelente por encima de la rama, si es posible, ¿verdad? En este caso, manualmente es más fácil de realizar para que quede mejor. Entonces va a ser 0,44. Bueno, ¿cómo hago para saber si está correcto? Sumo las ramas de este nudo. Aquí tengo un nudo que parte del inferior al promedio. Entonces, estas ramas tienen que dar exactamente 1. Entonces, voy a sumar ahí 0,32, ¿sí? Más 0,24 más 0,44, y allí me tiene que dar exactamente 1 y sí lo da. Entonces quiere decir que este evento, ¿sí? Con las probabilidades que tiene de que sea aceptable, bueno y excelente, está correcto. Y de la misma manera tengo que corroborar aquí mi ramificación principal, porque recuerden, estas son la principal y estas son las secundarias, ¿sí? Entonces la principal también puedo corroborar. 0,1 más 0,3 más 0,6 tiene que dar exactamente 1, ¿sí? Entonces está correcto mi cálculo. Luego, ¿de dónde extraigo el dato para el que es promedio? Voy nuevamente a mi cálculo y aquí tenemos los totales del promedio y aquí tenemos cada uno de los cálculos que fuimos realizando. Entonces, tengo el primer cálculo que es 0,3, que pertenece al que es bueno. Aceptable. Y después, el segundo es aceptable y el tercero es excelente, ¿sí? Este último es excelente, ¿sí? Entonces, allí voy a tener bueno y aceptable 0,3, aceptable 0,3 también, bueno, y excelente voy a tener 0,4 en este caso, a ver, sí, 0,4. Entonces, allí tengo mi segunda ramificación, ¿sí? Con sus 3 ramas que se desprenden. Aquí, por ejemplo, esto tiene que estar más en dirección de la P, ¿sí? Entonces allí vamos a ver cómo queda.
Sí, te escucho, Liz. Profe, el bueno debería de ser 0,4. Al Aquí, revés hiciste. acá estaba 0,4, ¿verdad? Yo lo modifiqué. Sí. Sí, estaba correcto, sí. Aquí voy a ver un poco mi cálculo, sí. Sí. El último es este, 0,3, ¿sí? Entonces aquí lo modifiqué. Voy a modificar aquí también un poco porque está un poquito feito. Voy a colocarlo bien, más o menos bien, como para que se entienda, ¿sí? Bueno, aquí entonces era 0,4, como aquí 0,4 en nuestro cálculo. A ver un poco. Voy a escribirlo primero. Y aquí era 0,3. ¿Sí? Ahí está. Bueno. Ahora voy a copiar esto. Y voy a ponerlo ahí para que más o menos se quede. Pero esto va a ser mucho más fácil si lo realizan en forma manual, gente. ¿Sí? Porque toma más tiempo realizarlo. Aunque hay apps y demás, hay en la web, hay también para realizar. Pero yo creería que va a ser más práctico para ustedes hacerlo en forma manual, ¿sí? Bueno, una vez que tengo por ejemplo, se queda un poquito solo aquí. Voy a tratar de que quede un poquito mejor. Mientras, vamos a la segunda probabilidad, que era superior al promedio. Bueno, ahí voy otra vez a superior al promedio. Ahí tengo 0,31. Vamos a ver si está. Sí, 0,31 aceptable. 0,24 tengo el que es bueno y 0,45 el que es excelente. Sí. En este sí hay que mover un poquito aquí, vea, más o menos para que se entienda. Entonces, es así como voy realizando mi diagrama, ¿sí? Recuerden que estos diagramas solamente, o sea, se utilizan también en el ramo empresarial, pero no es más bien para resumen de datos, no para cálculos así de probabilidad, ¿sí? Bueno, entonces, una vez que tengo desarrollado esto, mi diagrama de árbol, allí ya le terminé, más o menos quedó. Ahora, ¿qué voy a hacer? Puedo hacer las relaciones de las probabilidades. En este caso, por ejemplo, puedo decir, puede ser, hay una probabilidad que sea inferior al promedio y aceptable. Hay otra probabilidad que sea inferior al promedio y bueno. Inferior al promedio y bueno. Hay otra probabilidad de que sea inferior al promedio y excelente. Entonces lo voy a trazar ahí. Inferior al promedio y excelente. ¿Sí? Hay otra probabilidad de que sea promedio y aceptable. Entonces trazo promedio y aceptable. Hay otra probabilidad que sea promedio y bueno. Entonces pongo ahí promedio y bueno. Hay otra probabilidad aquí que sea promedio y excelente. Entonces pongo promedio y excelente. Bien. Luego, tengo la probabilidad de que sea superior al promedio y sea aceptable. Entonces, superior al promedio y aceptable. Ahí está. Luego tengo otra probabilidad que sea superior al promedio y sea bueno. ¿Sí? Entonces, superior al promedio y sea bueno. Y por último, que sea superior al promedio y sea excelente, ¿sí? Ahí está. Bueno, entonces, ¿qué yo realizo para saber esto exactamente cuánto es la probabilidad? Si mi enunciado me puede decir, en este caso no me está solicitando eso, pero a modo de aclarar nada más, que si me solicita mi enunciado, ¿cuál es la probabilidad de que sea inferior al promedio y sea aceptable? Allí entonces tengo que realizar la respectiva multiplicación de las probabilidades.
Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Simplemente voy a multiplicar lo que es 0,1 por 0,32 y allí obtener la probabilidad de que sea ambos, que sea inferior al promedio y sea aceptable, ¿sí? En este caso sería 0,1 por 0,32 y allí voy a obtener lo que es la probabilidad de que sea inferior al promedio y aceptable. Entonces allí hago otra vez mi suma, mi multiplicación y obtengo ahí que la probabilidad es 0,032, ¿sí? Para este caso, ¿sí? Entonces, de la misma manera voy a realizar para calcular que sea inferior al promedio y bueno, es 0,1 por 0,24. Entonces voy 0,1 por 0,24. Y allí voy a realizar otra vez el cálculo respectivo. 0,1 por 0,24. Y ahí voy a obtener que mi probabilidad es 0,024. ¿Sí? Y así sucesivamente para cada probabilidad que puede ser inferior al promedio y excelente de la misma manera. Es la probabilidad de que sea inferior al promedio y la probabilidad que sea excelente. Entonces ahí multiplico 0,1 por 0,44. Y allí obtengo lo que es esa probabilidad en específico, ¿sí? Entonces ahí simplemente multiplico 0,1 por 0,44. Y ahí tengo 0,044. ¿Sí? Y de la misma manera para la siguiente ramificación, que sería el promedio y aceptable. Promedio tengo que es 0,3 la probabilidad, entonces lo traslado ahí 0,3 por 0,3 otra vez, que era aceptable. 0,3. Entonces ahí multiplico las probabilidades y obtengo de que es 0,09. De la misma manera para el siguiente, ¿sí? Tengo la probabilidad que sea promedio y bueno es promedio 0,3 y bueno es 0,4. 0,3 por 0,4. ¿Sí? Entonces ahí obtengo 0,3 por 0,4 sería 0,12. ¿Sí? Y de la misma manera para la siguiente probabilidad también se multiplica. ¿Por qué se multiplica? Recuerden que eran eventos. ¿Qué tipo de eventos son estos? Dependientes e independientes. A ver un poco. ¿Cuál era lo que se multiplicaba directo? Independiente no es, profe. Sí, exactamente. Muy bien. ¿Quién contestó? Mayra. Ok, exactamente. Sí, ustedes recordarán que nosotros directamente era la multiplicación, no había que hacer un cálculo adicional porque cuando es dependiente hay que restar otra vez el suceso anterior para tener en cuenta siempre el suceso anterior para poder calcular la probabilidad, ¿sí? Entonces, es correcto. En este caso de probabilidad de que sea promedio y excelente es también la multiplicación de esas probabilidades que serían 0,3 por 0,3. ¿Sí? Y ahí obtengo mi probabilidad de que cumpla los dos. En este caso sería 0,3 por 0,3. Ahí está 0,09. Y de la misma manera tengo los que son superior al promedio y que sea aceptable. Que sea superior al promedio, por ejemplo, su probabilidad es 0,6. Eso lo transfiero aquí por que sea aceptable es 0,31. Entonces, por esa probabilidad lo multiplico y ahí obtengo el resultado que es 0,6 por
0.31. Allí obtengo que es 0,186 en este caso. Sí, 0,186. Y luego, por último, anteúltimo, quiero decir 0,6 por la probabilidad de que sea bueno es 0,24, gente. ¿Sí? 0,24. Entonces, por 0.24. Entonces, allí multiplico 0,6 por 0.24. Ahí obtengo que mi probabilidad de que sea superior al promedio y que sea bueno, en este caso es 0,44. Y por último, aquí obtengo de que sea superior al promedio, que es 0,6 la probabilidad, por excelente, que es 0,45, ¿sí? Todo lo estoy extrayendo de mi diagrama. Se me hace más fácil cuando ya tengo hecho el diagrama hacer los cálculos, ¿sí? Entonces, por 0,45. Y ahí obtengo lo que es 0.6 por 0.45. Sería 0,27. Obtengo lo que es la probabilidad de que sea superior al promedio y excelente. Y de esta manera, ya ante cualquier consulta que me pueden hacer referente a las probabilidades, entonces yo ya tengo la multiplicación de todas las probabilidades que yo realicé dentro de mi árbol de probabilidades y dentro de mi diagrama de árbol. Bueno, ¿cuál era la tarea que ustedes tenían que realizar? Era el ejercicio 2. Ahora que se conectaron la mayoría, consulto si pudieron realizar algunos o nadie pudo realizarlo. Yo no, profe. ¿No? Bueno. El ejercicio 2 era en generar la probabilidad de que una persona realice una compra después de haber sido contactada por el vendedor. Que es su probabilidad es 0.40. Si el vendedor elige 3 individuos en forma aleatoria de un archivo y hace el contacto con ellos, dice calcula. Y allí ustedes primeramente van a tener que construir un diagrama de árbol para ilustrar la secuencia de 3 contactos. Entonces, como me dice secuencia de 3 contactos, ya le tiro el dato, gente. Como son 3 contactos, entonces aquí va a tener aquí hay dos ramificaciones nada más, la principal y la segunda ramificación. En este caso va a tener 3 ramificaciones, va a tener uno más, ¿sí? En este caso, 3 contactos dice. Y use B para las ventas, ¿sí? O sea, la inicial B, como se fijaron aquí, nosotros usamos la inicial de cada evento, ¿sí? Y P, A, B, E, ¿sí? Para este caso. Para el siguiente ejercicio van a usar B para las ventas y B con comillas para la ausencia, o sea, para la no venta, ¿sí? Entonces, va a partir primeramente de un evento que puede ser que venda y que no venda. Y después de la misma venta puede ser para el segundo contacto que venda o que no venda. Y después de allí otra vez para el tercer contacto que venda o que no venda, ¿sí? Hay 3 contactos, no se olviden de eso. Entonces, de acuerdo a eso, van a elaborar su diagrama de árbol. Y aquí ya le tira otro dato importante. Aquí, por ejemplo, menciona de que la probabilidad, aquí dice que la probabilidad de que una persona realice una compra después de haber sido contactada con el vendedor es 0,40. Entonces, probabilidad de venta es lo que le está dando, que es 0,40. Y lógicamente que la probabilidad de no venta va a ser la diferencia, que sería de 1 menos 0,40. Siempre en las ramificaciones tienen que ser la sumatoria 1, no se olviden. Entonces,
A 1 le resto 0,40 y eso va a ser mi probabilidad para la 90, ¿sí? Entonces ustedes van a edificar eso, van a elaborar ese diagrama. Ese diagrama yo voy a puntuar en plataforma y a partir de ese diagrama ustedes van a contestar estas dos preguntas, ¿sí? ¿Cuál es la probabilidad de que los tres hagan una compra? Y ahí ustedes van a ver en su diagrama que elaboraron y simplemente van a multiplicar las tres probabilidades de venta, ¿sí? Y ahí van a obtener la probabilidad de que los tres hagan una compra, ¿sí? En este caso. Y por último, ¿cuál es la probabilidad de que el vendedor haga cuanto menos 2 ventas? Entonces van a multiplicar las probabilidades que tengan solamente 2 ventas positivas, ¿sí? Recuerden que B es para una venta y la B con comillas es para ausencia de venta, ¿sí? Entonces ustedes van a verificar, van a elaborar y eso van a entregar en plataforma. ¿Dudas hasta aquí? A ver, un poco quiero verla un poco a los alumnos. Por favor, ¿pueden habilitar sus cámaras? Voy a enviar la presencia de ustedes en grupo WhatsApp. Habiliten los que pueden, la mayoría, a ver. Esto voy a enviar al grupo WhatsApp, gente. Bueno, ¿Alguno? profe. ¿Cómo? Hola, ¿qué tal? Hola, profe. ¿Qué tal? Bueno, como les dije, el trabajo, el diagrama más la respuesta de las dos preguntas, el diagrama tiene un valor de 2 puntos y las respuestas 1 punto cada uno, sería entonces en total 4 para este ejercicio, ¿sí? Entonces ustedes ya saben también cuánto va a valer el trabajo que van a realizar. Y les voy a dar tiempo, atendiendo la situación de que nadie hizo, entonces les voy a dar tiempo hasta el lunes para que lo puedan alzar en plataforma, ¿les parece? ¿Sí? Y les sugiero que hagan manual. ¿Sí? Bueno. Bueno, profe. Habiliten entonces un ratito sus cámaras. Yo voy a ver si puedo sacar imagen un ratito. A ver un poco. A modo de tener evidencia nada más de que ustedes están en clase, ¿sí? A ver un poco. Bueno, a ver, ahora sí los tomo. Les aviso que los tomo así mismo como están. Sonrían. Muy bien. Ok. Bueno, pueden dejarme sus nombres en el WhatsApp y de manera a marcar presencia. Sí, me ponen en el WhatsApp, por favor. Sí, yo envío ahora esto directo a WhatsApp y me ponen en el WhatsApp, por favor. Sí. Y los que alguno pudo ingresar en plataforma. ¿Pudieron ingresar algunos? ¿Sí? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Sí se pudo. Se pudo realizar y también así dejo en evidencia los que están en Zoom, ¿sí? Porque esto también implica tiempo, ¿sí? Entonces valorizando también el tiempo de ustedes para tener en cuenta también las clases, ¿sí? Bueno,
De mi parte, entonces, no hay nada más que agregar. Si tienen alguna consulta, es el momento. Profe, no vamos a tener tarea teórica la próxima clase. Y realmente estoy viendo para que hagan un trabajo grupal, ¿sí? De ejercicio, o sea, ejercicios de eficaciones grupales, pero vamos a ver qué tal el proceso. Hoy voy a entrar a ver los procesos de ustedes y de acuerdo al resultado, puede ser que lo otorgue grupal, ¿sí? Pero teórico ya no, porque prácticamente ya tienen bastante trabajo teórico. Creo que son tres trabajos teóricos que ya fueron realizando, ¿sí? Eso es bastante positivo para ustedes en esta materia, porque esta materia es bastante pesada a nivel presencial, y ni qué decir a nivel virtual, ¿sí? Entonces, solamente eso, ¿verdad? Y voy a estar avisándole a ustedes el lunes sobre ese trabajo, ¿sí? Y ya váyanse preparando, como digo, esta materia. Vamos a terminar en la fecha 23 de diciembre. Va a ser el último examen, ¿sí? Entonces todavía hay bastante clase que desarrollar y probabilidades, hay bastante contenido todavía, ¿sí? Entonces, si no tienen nada más que consultar, ¿alguna otra consulta? Profe, otra Profe. consulta. Sí. No, la compañera nomás, la compañera. Dale, gracias. Con respecto al de probabilidad, yo llegué a hacer mi árbol del que recién hablamos, del segundo ejercicio. Sí. Y la tercera pregunta no entiendo cómo hacer. La tercera pregunta. Y el que dice, ¿cuál es la probabilidad de que el vendedor haga cuando menos 2 ventas? Sería la última pregunta ya, sí. En ese caso, cuando menos dos ventas. Entonces, tenés que ir viendo cuáles son las probabilidades que realice 2 ventas, ¿sí? En todo el árbol, ¿sí? Y primeramente, sumar todo lo que sea esas probabilidades de que lo realice por lo menos 2 ventas. Y allí vas a tener el total, ¿sí? Un total general, una suma allí, ¿sí? En tu árbol, ¿cuántas probabilidades tenés de que haga por lo menos 2? Tengo la primera, el primer arbolito. Sí. Que es venta y la no venta, y ese se subdivide en 2 otra vez, y esos 2 se Sí. subdividen en 4. Sí. Sí, está correcto. Entonces, allí lo primero que vas a hacer es multiplicar, como ya mostré anteriormente, lo que es las ventas, ¿sí? La primera rama y la segunda rama multiplicas. Después, en la siguiente venta positiva, y tenés una venta, 2 ventas otra vez. Volvés a multiplicar las probabilidades, entonces, de esa venta, y luego sumás los resultados, ¿sí? Entonces, todas las que vos veas en la ramificación donde ha llegado a lo sumo 2 ventas, entonces vas a ir multiplicando. En la primera ramificación hay una sola venta, ¿verdad? En la segunda ramificación hay una sola venta, y en la tercera ramificación hay una sola venta. Vos vas a tener que multiplicar la primera venta por la segunda venta, ¿sí? En la primera ramificación, ¿sí? Y en la segunda, que es la de la no venta, allí tenés una venta positiva y otra venta positiva. Allí también vas a multiplicar las 2 ventas positivas y luego vas a sumar los totales, y allí vas a tener lo que es a lo sumo 2 ventas. Para cada ramificación tenés que multiplicar primero las probabilidades de venta y luego sumar los totales, ¿sí? En tu ramificación vas a tener, acá te voy a mostrar, voy a proyectar nuevamente para que entiendas mejor también. Voy a proyectar el Power. A ver un poco. Aquí. Nuevamente. Aquí, por ejemplo, vas a tener
vas a tener venta, ¿sí? Y vas a tener no venta, ¿sí? Y dentro de las ventas, vas a tener, de las ventas vas a tener una venta y de esta venta sale otra vez una no venta y una venta, ¿sí? Entonces, siempre vas a multiplicar las dos ventas, ¿sí? Solamente las dos que sean ventas en la primera ramificación. Y en la segunda ramificación vas a tener una no venta y vas a tener de esta 90 una venta y no venta. Y vas a tener una venta y no venta. Y entonces, ¿qué vas a hacer? Vas a multiplicar lo que sean ventas hasta 2 nada más. No vas a multiplicar la tercera venta. Solamente la principal y la ramificación secundaria lo que vas a multiplicar, ¿sí? Y las veces que encuentres, si aquí yo tengo una venta, no venta, y venta, no venta y venta, no venta. Entonces, tengo que ver cuántos hay de ventas y si es la tercera ramificación la que recién es venta, esa no la multiplico. Solamente vas a multiplicar lo que es la principal y la segunda ramificación en lo que haya venta. Esas dos probabilidades vas a multiplicar y allí vas a sumar los resultados al último de esas dos multiplicaciones, porque es por ramificación. Eso también les aclaro, gente. Aquí, por ejemplo, esta ramificación solamente se puede multiplicar con estas, con la segunda ramificación que pertenece a ese evento. O sea, este por este, o por este, o por este, ¿sí? Pero no se puede multiplicar este, por ejemplo. ¿Sí? Eso hago la aclaración también. ¿Sí? Entonces, vas a fijarte hasta la segunda ramificación nada más, Liz, cuáles tenés con ventas y vas a hacer este planteamiento. Ventas y ventas 2. Venta positiva y venta positiva. Y ese nomás vas a multiplicar. Después, en el primer evento. En el segundo evento vas a ver también cuáles son positivas y vas a multiplicar. Si hay positivas y si no hay positivas, entonces solamente va a ser ese el resultado final que vas a obtener, que va a ser la multiplicación de las dos ventas nada más. ¿Sí? No vas a pasar a la tercera ramificación, ¿sí? Vas a utilizar hasta la segunda ramificación nada más, ¿sí? No vas a pasar a la tercera, ¿sí? En el caso de que yo tenga un negativo aquí, ¿sí? Ponerle que la tenga 90 y aquí tengo venta y allá tengo 90 y tengo venta positiva, entonces voy a multiplicar solamente el segundo y el tercero, ¿sí? Y no voy a multiplicar el primero porque me salió en 90, ¿sí? Entonces solamente las que son ventas hasta 2, ¿sí? Entonces, por cada contacto vas a ir viendo, ¿sí? Entonces, vas a multiplicar eso y el resultado vas a sumar. Y te recuerdo que solamente puedes multiplicar lo que son de una misma rama. No podés multiplicar las que no están ramificadas entre sí, ¿sí? Entonces, voy a esperar los resultados. Cualquier duda que tengan, entonces, la siguiente clase o podemos ir aclarando aún más. No sé si Liz tenés tu trabajo, pero no tenés como para proyectar, ¿no? Sí, tengo acá a mano, profe. Lo que puedo hacer es voltear la cámara o mostrarle. Tenés como para... ¿Para proyectar? Ajá. No tengo en la notebook. No tenés la notebook. Podés pasarme entonces al WhatsApp y te voy orientando entonces para que puedas realizarlo de la mejor manera posible, ¿sí? Dale, ¿Te parece, profe, Liz? paso. Sí. Entonces, Gracias. me pasa ahora al WhatsApp. Dale. Así también con los compañeros no les robamos mucho el tiempo, ¿sí? Bueno, está bien entonces. Si no hay ninguna otra duda, ¿hay alguna duda más? Creo que el compañero quería hablar. ¿Alguien más?
Nadie más. Bueno, en todo caso, entonces, Profe, ¿Sí? cualquier consulta puedo enviar ahí al WhatsApp nomás, ¿verdad? Sí, podés enviar al WhatsApp, no hay problema. Dentro, al menos en este horario, estoy exclusivamente hasta las 9:30 atendiendo cualquier duda que tengan, ¿sí? Porque sigue siendo el horario de estadística. Si tienen de repente tareas pendientes y quieren consultar, también estoy disponible, ¿sí? En WhatsApp también, no hay ningún problema. Ah, bueno, profe. Bueno, profe, muchas gracias. De nada, de nada. Está entonces. ¿Otra consulta? ¿Alguien más que no está pudiendo realizar sus ejercicios? Bueno, muchas gracias entonces a todos, siendo así, si no hay ninguna otra duda. Entonces, les dejo, les libero de esta plataforma y nos reencontramos por Zoom en la siguiente clase, que sería el lunes, ¿sí? Que tengan una linda tarde. Buenas tardes para todos. Dale, profe, chao, chao.